Bueno, mis amados, el Señor les continúe bendiciendo. Le invito a que vaya conmigo al libro de Daniel, por favor. Vamos todos al libro de Daniel, capítulo 4. Le invito a que se ponga sobre sus pies. Libro de Daniel, capítulo 4. Saludamos a todos los hermanos que de alguna manera y amigos van a estar viendo esta enseñanza, ya sea a través de nuestro canal de YouTube, Eliezer Carrasquillo, o nuestras páginas en las redes sociales, en Facebook y en Instagram, como Anclados en la Verdad. Gracias a todos por estar ahí sintonizados. Daniel, capítulo 4. Hermosos los testimonios, ¿verdad que sí? Hermoso. Daniel capítulo 4, vamos a leer el versículo 1 al versículo 3. Daniel capítulo 4, versículo 1 al versículo 3. ¿Lo tenemos, mis amados? Amén. Leemos la palabra del Señor a la gloria del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y la iglesia dice, y la iglesia dice, Nabucodonosor, rey a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Escucha lo que dice el versículo 2 y el versículo 3, que tiene que ver con lo que hicieron nuestras hermanas que me antecedieron. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Alguien diga conmigo, me conviene testificar. Diga eso. Me conviene testificar. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno. Me detengo. Sempiterno significa que dura para siempre. Su reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Amén. Normalmente los viernes, cuando el pastor le toca la participación, hacemos como un estudio bíblico y después vamos a las sesiones de preguntas. Hoy va a ser la dinámica más de predicación. Así que vamos a estar predicando bajo el tema, ¿qué haces con lo que Dios está haciendo? Repito, ¿qué haces con lo que Dios está haciendo? Señor, te doy gracias por tu amor, tu misericordia. Te pido que nos ayudes, que ilumine nuestro entendimiento y que nos permitas predicar tu palabra para gloria y honra de tu maravilloso nombre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Por favor, la dinámica que normalmente hacen las iglesias, dígale a alguien que le queda cerca, ¿qué haces con lo que Dios está haciendo? Dígale. ¿Qué haces con lo que Dios está haciendo? ¿Estamos listos para escuchar palabra del Señor? Muy bien. Vamos entonces, a manera de introducción, darle este pequeño aperitivo o bocadillo. Nabucodonosor es un nombre compuesto. Nabu, Kudori, Usur. Repito, nombre compuesto. Nabu, Kuduri, Usur. Que significa que Nebo defienda las fronteras. Eso significa Nabucodonosor, que Nebo descienda las fronteras. Nebo es el nombre de un dios babilónico. Y cuando usted va al libro del profeta Isaías, a los que les gusta, ¿verdad?, pues seguirle el rastro de la escritura, en el libro de Isaías habla precisamente de esta deidad babilónica, ¿verdad?, que estaban involucrados los familiares de Nabucodonosor. ¿Por qué? Porque en Isaías capítulo 46, versículo 1 al 2, en la versión Nueva Traducción Viviente, dice Isaías hablando sobre los falsos dioses de Babilonia. Isaías dijo, Bel y Nebo. Nebo es el dios que le atribuyen el nombre a Nabucodonosor. Bel y Nebo, los dioses de Babilonia, se inclinan cuando los bajan al suelo. Se los llevan en carretas tiradas por bueyes. Los pobres animales se tambalean por el peso. Tanto los ídolos como sus dueños se doblegan. Los dioses no pueden proteger a la gente y la gente no puede proteger a los dioses. Juntos van al cautiverio. Y se va a dar cuenta que cuando Isaías está hablando de los falsos dioses, menciona a Nebo, que es un rey, es un dios, una deidad para la gente de Babilonia. Ahora bien, para poder hablar de los 3 versículos del capítulo 4, permítame por favor, de una manera somera o una manera, ¿verdad?, abuelo de pájaros, como decimos nosotros, resumir estos primeros capítulos 4 del libro de Daniel, para que podamos entender lo que hizo Nabucodonosor. Recuerde que siempre es importantísimo cuando vamos a leer un versículo bíblico saber el contexto. O sea, nada surge al azar, todo tiene una razón de ser, hay una secuencia. Muchas veces, recientemente yo les prediqué hace varios domingos atrás sobre un versículo en Hebreos capítulo 12,
Y le expliqué ese día que para entender el capítulo 12 hay que saber lo que se dice en los 10 capítulos anteriores. Así que es importante el contexto. Voy a hablarles en breve de lo que sucede de la expresión del rey en el capítulo 4. Pero para entenderlo como el rey se expresa en el capítulo 4, tenemos que analizar los capítulos anteriores. Amén. Vamos a ir en el día. Comenzaré resumiéndole brevemente el capítulo 1. En el capítulo 1 se presenta a Nabucodonosor conquistando. Ahora bien, pero hay un detalle en la conquista del rey. Y este detalle usted lo tiene que seguir capítulo tras capítulo. ¿Por qué? Porque el libro de Daniel tiene un hilo conductor. Y para entender lo que está sucediendo aquí, tenemos que saber lo que sucedió anteriormente. Así que capítulo 1 presenta al rey conquistando. Alguien diga conmigo, conquistando. Conquistando, escuchen, pero en la conquista del rey hay un detalle, y es que en el versículo 1 del primer capítulo de Daniel presenta la conquista del rey, pero en el versículo 2 de Daniel capítulo 1 da un detalle sobre la conquista del rey y dice: y el Señor entregó en sus manos. Escuche, el rey Nabucodonosor conquistando, pero en el versículo 2 dice: y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y los colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Así que capítulo 1 presenta a Nabucodonosor conquistando, pero su conquista se la debía a Dios. ¿Estamos aquí hasta el día de hoy? Ok, capítulo 1. Capítulo 2. Nabucodonosor tiene un sueño y el sueño se le olvida. Y él intentó que los sabios en Babilonia le descifraran el sueño. Y como nadie podía descifrarle el sueño al rey, el rey mandó a matar a todos los sabios en Babilonia. Daniel escucha la noticia. Estoy en el capítulo 2. Daniel escucha la noticia y Daniel se preocupa. Y en el capítulo 2, versículo 17 al 18, Daniel va a dialogar con sus compañeros. Y dice: y luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordia del Dios del cielo sobre este misterio. Hay una situación que está sucediendo, nadie puede revelar, nadie puede interpretar, y el rey dice: los voy a mandar a matar a todos ustedes. Y Daniel dice: vamos a orar para que Dios tenga misericordia y nos revele. Escuche esto. Y Dios le revela el sueño a Daniel. Cuando Daniel le va a dar la interpretación al rey, Daniel dice algo en el capítulo 2 al rey. Y versículo 37 y versículo 38 del capítulo 2, Daniel dice: tú, oh rey. Escuchen lo que Daniel le dice: tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan los hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los entrega en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Escucha bien. ¿Qué está pasando en el capítulo 2? En el capítulo 2 Dios permite que el rey tenga una crisis para que en el capítulo 2 se entere de lo que viene pasando desde el capítulo 1. ¿Qué viene pasando? Que tus victorias se las debes a Dios. ¿Estamos aquí, mis amados? Capítulo 3, se lo estoy dando. Capítulo 3. Le estoy dando las piezas. En breve montamos el rompecabezas. Capítulo 3, ¿qué ocurre? La estatua de oro y lo que todos conocemos, el bendito horno de fuego. You remember? Fire. Ok. Y el horno de fuego. ¿Qué está pasando en el capítulo 3? Recuerda que en el capítulo 2 se le está recordando al rey: las victorias tuyas se las debes a Dios. En el capítulo 1, el rey comienza conquistando, pero dice que Dios es el que le ha dado esa victoria. Capítulo 3, el rey levanta una estatua de oro porque quieren que todos adoren y exalten su majestad. Todos sabemos lo que ocurre con la estatua de oro, que los jóvenes no quieren adorar la estatua de oro y los mandan al horno de fuego. Cuando ellos son lanzados al horno de fuego, Nabucodonosor dijo: ¿y qué rey y qué Dios será este que los libre de mis manos? Él lo que está diciendo es: no hay un Dios aquí en la tierra que sea más poderoso que yo. Ustedes dicen:
¿Y qué hace el Señor? Bueno, mis amados, mis hijos, yo necesito darle una lección a este hombre, y para que él pueda conocerme a mí y para que yo pueda ser revelado, yo los necesito a ustedes en el horno de fuego. Cabe detenerme y hacer una aclaración. Nosotros la mayoría de las veces vemos a Dios en nuestras adversidades, vemos al diablo en nuestras adversidades, o vemos al enemigo en nuestras crisis, y se nos olvida que muchas veces es Dios el que necesita que nos lancen al horno de fuego. ¿Por qué? Porque el rey creía que no había nadie más poderoso que él, y Dios quería enseñarle que Dios es más poderoso que él. Pero la única manera que Dios podía enseñárselo en ese momento dado era que los jóvenes hebreos fueran lanzados al horno de fuego. Así que cuando tú ves a tus adversarios intentando lanzarte al horno de fuego, no veas al diablo, ve a Dios que quiere usar tu vida para glorificar su maravilloso nombre. ¿Alguien está aquí en el día de hoy? Fueron lanzados al horno de fuego. ¿Qué sucede en el horno de fuego? En el horno de fuego, Nabucodonosor contempla un milagro. Allá conmigo, mire cómo Dios mueve las piezas. Se llama soberanía. Como Dios mueve las piezas. Entonces, ¿qué está sucediendo aquí? Está sucediendo entonces que Nabucodonosor contempla un milagro. Entonces en el capítulo 3, en el versículo 28, Nabucodonosor dice algo. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos. Vaya conmigo que le voy a explicar algo. Bendito sea el Dios de ¿quién? De ellos. De Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos de confiar en él, y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a otro Dios que su Dios. Escucha bien. Nabucodonosor contempla lo que Dios hace, pero se mantiene a distancia. Porque aunque Nabucodonosor está haciendo, escuche esto por favor, aunque el rey está siendo impactado por lo que Dios está haciendo, él se mantiene a distancia. Porque cuando se va a referir al Dios, dice el Dios de ellos. Y más adelante dice su Dios. ¿Qué implica eso? Nabucodonosor estaba siendo impactado. Nabucodonosor estaba sintiendo admiración por el Dios de ellos. Pero aunque había sido impactado, aunque sentía admiración, él mantenía distancia. Y aquí yo me quiero detenerme porque muchas veces confundimos una cosa con la otra. Una cosa es admiración y otra cosa es rendición. Las dos cosas son diferentes. Hay gente que se admira de lo que Dios hace. Hay gente que pueden recibir un impacto de lo que Dios está haciendo, pero que tú seas impactado o que tú seas ministrado no significa que tú tengas un corazón rendido, porque aunque él vio lo que Dios estaba haciendo, se mantenía de lejos. No basta con pedirle a Dios que haga milagros, no basta con pedirle a Dios que haga fuego descender del cielo, no basta con pedirle a Dios que sane, que libere. Necesitamos corazones rendidos, porque el que tú veas lo que Dios hace no significa que tú te estás rindiendo. Nabucodonosor sentía admiración, pero a distancia. Estamos en el capítulo 3. Veo lo que Dios está haciendo. Me impacta lo que tu Dios hace, pero Él es el Dios de ustedes, no es el mío. Yo tengo otro, ese es el Dios de ustedes. Eso ocurre en el capítulo 3 y él sigue viendo lo que Dios es capaz de hacer. Si entendemos hasta ahora el capítulo 3, vayamos entonces al capítulo 4. En el capítulo 4, para los que no entienden español, the chapter number 4. Come on, somebody. En el capítulo 4, Nabucodonosor tiene otro sueño. Alguien diga conmigo, again. Y bueno, nosotros somos bilingües, ¿está bien? Again. El rey tuvo otro sueño. Escucha bien, ¿qué está haciendo el Señor? Sigo trabajando contigo, sigo guiando. Hermano, usted nos da gracias por su misericordia. Nosotros somos tan problemáticos, tan cuesta arriba, tan terribles, pero qué linda es la paciencia, la misericordia del Señor, que va contigo capítulo tras capítulo. Tal vez Él te ha dado victoria, ha hecho cosas grandes contigo,
y todavía no lo estás reconociendo, todavía no estás testificando. Él sigue haciendo cosas grandes. Entras en crisis, Él te sigue mostrando su misericordia. En el horno de fuego te sigue mostrando su gloria. Y todavía a veces persistimos y persistimos, pero la gracia y la misericordia de Dios es tan grande que aunque fuéramos rebeldes, Él va con nosotros capítulo tras capítulo mostrándonos su gloria. Capítulo 4. ¿Qué ocurre? El rey tiene otro sueño. Otro más, sí, otro sueño. Escuche bien. En el capítulo 4, el rey tiene otro sueño. Pero en el versículo 25 del capítulo 4, Daniel le da la interpretación. Pero la interpretación era un juicio que Dios, un juicio de Dios sobre él. Y a Daniel le toca decirle al rey el juicio de Dios sobre tu vida. Y en el versículo 25 del capítulo 4, Daniel le dice: te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo será bañado. Y 7 tiempos pasarán sobre ti, escuche, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. O sea que hay cosas, hay veces que Dios va a permitir que el enemigo no nos quite el guante de la cara. Porque hay circunstancias que nos han pasado, que se supone que ya nosotros hemos madurado, se supone que ya hemos alcanzado muchas cosas, pero Nabucodonosor todavía habían cosas que no había comprendido bien. Y Dios le dijo: voy a permitir ciertas cosas en tu vida hasta que tú reconozcas que el Altísimo domina. En otras palabras, hermano, Dios sabe cómo trabaja con cada cual. Dios sabe. A veces somos ligeros para juzgar, pero ¿qué le pasa a la hermana? No sale de uno para meterse en otro. Y fulano, ¿y qué es que dice? ¿Y qué? Déjelo, hermano, Dios sabe cómo trata con cada cual. ¿Sí o no? Dios sabe cómo trata con cada cual. Entonces, ¿qué está sucediendo? Dios está trabajando, Dios está obrando. Y Daniel le toca darle la noticia. Escucha bien, verso 25, Daniel emite el juicio. Pero del versículo 29 al 32, el juicio es ejecutado. Escuchen lo que le voy a hacer porque le quiero explicar algo. En el versículo 25, Daniel le dice: esta es la sentencia de Dios sobre tu vida. Y Daniel le dice todo lo que al rey le va a pasar. Eso ocurre en el versículo 25. Pero ocurre algo bien interesante. Alguien pregúnteme, ¿qué ocurre? En el versículo 29, ¿alguien tiene su Biblia? Daniel capítulo 4, ¿alguien la trajo? Biblia, The Bible, The Black Book. Okay. Sí, ok. En el capítulo 4, el versículo 29, ¿cómo comienza? ¿Al cabo de qué? De 12 meses. Venga para acá que le estoy dando las piezas y en breve montamos el rompecabezas. En el versículo 25, Daniel le habla el juicio. Pero en el versículo 29 es que el juicio comienza a manifestarse. Ahora bien, del verso 25 al verso 29, ¿qué tiempo pasó? 1 año, 12 meses, correcto. Me detengo un momentito para explicarle algo. Cuando usted vaya a leer o a estudiar la Biblia, tiene que entender que usted puede leer un versículo bíblico y de un versículo bíblico al otro versículo bíblico pudieron haber pasado días, semanas, meses. En este caso pasó hasta 1 año, 12 meses. You follow me? ¿Me están entendiendo? Oye, ¿qué sucede? Pasaron 12 meses. Lo que implica, por favor, no cambie de canal. Lo que implica que Dios le dijo lo que iba a hacer, pero Dios no lo hizo rápido. ¿Qué tiempo duró Dios para desatar el juicio sobre él? 12 meses. Pastor, ¿qué usted me quiere decir con esto? Escuche lo que le voy a enseñar. Versículo 25, te digo lo que voy a hacer. Hay juicio sobre tu vida. 25. Pero al versículo 29 pasan 12 meses. ¿Qué significa? Escuche bien. Hay un dato curioso sobre los juicios de Dios. Escuche. Hay un dato curioso sobre los juicios de Dios. Y es que entre lo que Dios, cuando es un juicio, escuche, cuando es un juicio, hay momentos dados que entre lo que Dios dice y lo que Dios hace, Dios da una brecha de espacio para un cambio. Repito, cuando hablamos de los juicios de Dios, Dios puede decir algo,
Pero hay juicios que Dios puede hacer rápidamente y hay juicios que Dios los hace pero se demora. No todos los juicios de Dios son de la misma manera ni de la misma categoría. Ahora bien, muchas veces cuando Dios va a emitir un juicio sobre alguien, entre la palabra que Dios da como juicio y el cumplimiento del juicio, muchas veces hay una brecha de espacio que Dios la permite para provocar un cambio. Pastor, no entiendo, le voy a explicar. El libro de Jonás. Dios le había dicho a Jonás: ve y predica a Nínive, esa gran nación, y le vas a decir a Nínive que yo los voy a destruir. Pero se da cuenta que cuando Dios fue a hacer juicio sobre Nínive, el juicio no, Dios podía decirle a Jonás: tan pronto tú digas que hay juicio, ahí mismito yo hago que caiga fuego del cielo y los consuma. Eso no fue así. Se va a dar cuenta que Dios iba a hacer un juicio sobre Nínive, pero Dios da un espacio de tiempo en el juicio. Porque la profecía de Jonás decía: dice el Señor, de aquí a... ¿cuánto tiempo? ¿Alguien sabe? Jonás dijo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. ¿Qué hace Dios emitiendo un juicio y tardándose 40 días para ejecutarlo? Sencillo, porque entre el dicho y el hecho hay un espacio de tiempo que Dios permite para un cambio. Alguien diga conmigo: cambio. Y se va a dar cuenta que precisamente en el caso de Nínive, ¿qué hace Nínive? Nínive y los gobernantes de Nínive perdónenme, es que se me olvida el español porque estoy aprendiendo inglés. Sí, inteligentemente, gracias. Nínive inteligentemente, no se preocupen. Nínive inteligentemente lo que hace, ¿qué es? Que aprovecha el espacio del tiempo para arrepentirse, para que Dios no haga lo que dijo. ¿Me doy a entender en el día de hoy? Así que eso es importante. ¿Por qué? Porque cuando se trata de juicio, muchas veces Dios da un espacio del tiempo entre el dicho y el hecho para darle una brecha por si ocurre un cambio. Porque el deseo de Dios no es hacer mal. El deseo de Dios es bendecir. Y si hay arrepentimiento, Él puede detener lo que está haciendo. Entonces, ¿qué sucede? Que Dios le dice a Nabucodonosor: va a juicio sobre tu vida, vas a estar como las bestias del campo, te vas a bañar con el rocío. Pero Dios no lo hace automáticamente. Dios deja que pasen 12. Dios deja que pase 12. Pero hay un detalle muy importante. Hay una diferencia entre el rey Nabucodonosor y la ciudad de Nínive. ¿Cuál fue? Que si a los 12 meses ocurre el juicio, es que el rey no aprovechó la brecha que Dios creó para un cambio en él. Porque mire lo que dice: al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para la casa real con la fuerza de mi poder? Escuche, míreme acá. Dios le había dicho: hay juicio. Dios le había dicho: hay cosas que van a pasar sobre tu vida negativas. Sin embargo, se va a dar cuenta que pasaron 12 meses. Y cuando pasaron 12 meses, lo primero que el rey hace, cuando pasaron los 12 meses, el rey mira todo lo que ha logrado. Y el rey dice: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué con la grandeza de mi poder? ¿Qué significan las palabras del rey? Sencillo: no has aprendido nada con toda la escuelita bíblica que Dios te dio. En el capítulo 3, Dios te enseñó cosas poderosas a través del horno de fuego. En el capítulo 2, Dios trató contigo a través de sueños. Y te hicieron entender que Dios domina sobre todos. En el capítulo 1 comenzaste conquistando en el capítulo 1 de Daniel, pero tus conquistas se las debes a Dios. Y a pesar de que Dios te advierte, y a pesar de que tú has visto todo lo que Dios ha hecho, todavía te levantas pensando que no hay nadie más grande que tú. No aprovechaste los 12 meses de misericordia. No aprovechaste la brecha entre el dicho y el hecho. Y como no la aprovechaste, pagarás las consecuencias de no haber aprovechado eso. ¿Qué sucede entonces? Sucede entonces que después de esos 12 meses, literalmente, hermano, el rey comienza a vivir como las bestias. Pasa el juicio sobre su vida. Estamos en el capítulo 4.
Pero ocurre algo en el verso 34, porque cuando Dios pone la mano es con la intención de que la gente se arrepienta. ¿Qué sucede? Dios le hace juicio al rey. Pero en el versículo 34, y ya estoy llegando, en 2 o 3 minutos montamos el rompecabezas. En el versículo 34 dice, mas al fin de los tiempos, yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo, alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las generaciones. Escuche. Recuerda que en los capítulos anteriores él podía ver lo que Dios hacía, pero decía el Dios de ellos. Ahora aquí está hablando como un Dios personal. El Señor lo va llevando capítulo tras capítulo, mostrándole su gloria, capítulo tras capítulo, permitiendo que él entre en crisis y en adversidades, para Dios llamar su atención, para Dios trabajar con él. Y aunque Dios le dice el juicio que va a dar, Dios permite que pasen 12 meses y en esos 12 meses él sigue con el orgullo intacto. Y el Señor tiene que doblegarlo. ¿El Señor tiene que qué? Doblegarlo. Pero cuando Dios lo doblega y pasa el tiempo del cumplimiento, dice él, mi razón me fue devuelta. Y usted comienza a ver que él comienza a decir, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, que es para siempre, y su reino por todas las generaciones. ¿Por qué le dije todo esto? Porque escuche esto, lo que le voy a decir ahora, escuche esto para que me pueda entender. En realidad, el capítulo 4 está al revés. Porque el capítulo 4 te comienza diciendo, Nabucodonosor hablando, en el capítulo 4, comienza el rey diciendo lo siguiente. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo hizo conmigo. Y después que él dice por qué quiere testificar, él comienza a narrar lo que le pasó. Pero en realidad la orden secuencial es que primero sucede lo último. No sé si me da a entender. El rey comienza testificando lo que pasó. Pero en realidad pasaron primero los últimos versos y después es que él reflexiona. Pero el capítulo 4 comienza de otra manera. En el capítulo 4 comienza no diciéndote lo que fue sucediendo. En el capítulo 4 comienza por el final. Y para que entiendas por qué es mi comportamiento, déjame contarte lo que pasó antes. ¿Me doy a entender? ¿Y qué hacer? Él dice, conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Detente. ¿Por qué tú tienes tanta reflexión? ¿Por qué tú estás diciendo que conviene que tú declares lo que Dios ha hecho? Pues él te dice, bueno, yo llegué a esta conclusión de exaltar a Dios, de glorificar su nombre, pero yo llegué a este nivel de conocimiento y este nivel de madurez no vino de la nada. Te voy a explicar por qué yo estoy tan cuerdo, por qué yo exalto a Dios, por qué alabo a Dios. Déjame contarte mis 3 capítulos de rebeldía anterior. Y cuando usted va al capítulo 4, literalmente, el capítulo 4 comienza él resumiendo todo lo que le ha venido pasando. ¿Me doy a entender en el día de hoy? Él viene resumiendo todo lo que le había pasado. ¿A qué yo quiero llegar? Cuando él dice, conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Recuerde que en capítulos anteriores, él veía a Dios librar jóvenes del horno de fuego y él decía el Dios de ellos. Él veía a Dios haciendo milagros y él decía, quiero que todos glorifiquen al Dios de ellos. Pero ahora en el capítulo 4, él dice, todo lo que me ha pasado me ha llevado a entender que el Dios de ellos yo quise que fuera el mío también. Y por eso es que él dice, conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Aquí ya no está Sadrach, Mesach, ni Abednego, ni Daniel. Es un trato personal de Dios conmigo. Ahora, él está declarando, él está lo que le conviene. Su reino es sempiterno. ¿Por qué yo le digo todo eso? Porque Nabucodonosor no supo qué hacer con lo que Dios estaba haciendo. Y tuvo que pasar momentos de dificultad, tragos amargos. Dios tuvo que emitir un juicio sobre él para que él pudiera entender no solamente quién era Dios, sino quién era Dios en su vida y lo que Dios quería hacer con él. Pero todo eso él se lo pudo haber evitado.
Pero ¿sabe por qué pasó por todo eso? Sencillo, porque él no sabía qué hacer con lo que Dios estaba haciendo. Aplaudo, eso es el Dios de ustedes. Yo tengo a Nebo, yo tengo otros dioses. Pasó algo, ese Dios es poderoso, es de ustedes. Pero cuando pasa lo del horno del fuego, él dice, ¿qué Dios hay quien libre de mis manos? ¿Qué significa eso? Yo he visto el Dios de los hebreos, pero ese es el Dios de ellos. Cuando en el capítulo 3 del horno del fuego él dice, ¿qué Dios os libre de mis manos? Él ha dicho, yo he visto el Dios de los hebreos obrar, pero el Dios de los hebreos no puede ser más poderoso que yo. Y Dios dijo, ¿que qué? ¿Que tú qué? ¿Que cuándo qué? Ok, no cambia de canal, ni pestañea en los anuncios. ¿Por qué? Porque lo que viene es todito para ti, mi príncipe. Y el Señor comienza a trabajar y a lidiar con él, con el fin de que Nabucodonosor sepa qué hacer con lo que Dios estaba haciendo. ¿Por qué yo le digo todo esto, hermano? Y es que no cometamos el error del rey Nabucodonosor. A eso lo quería llevar. ¿Cuál es el rey? ¿Cuál es el error? Que Dios había hecho cosas extraordinarias para que él se doblegara a la presencia de Dios. Dios había hecho cosas extraordinarias para que él glorificara el nombre de Dios y lo tomara como su Dios personal. Y sin embargo, no importando las señales y milagros y obras que Dios había hecho, Nabucodonosor no sabía realmente qué hacer con lo que Dios estaba haciendo. Ahora, le hago una pregunta a usted, porque está bueno ya que vamos a dejar al rey un ratito. La pregunta que le quiero hacer a ustedes, y me quiero hacer a mí también en el día de hoy. ¿Qué estamos haciendo con lo que Dios está haciendo? La Biblia dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Fantástico. ¿Qué está haciendo? ¿Qué hiciste con la misericordia que Dios te dio hoy? ¿Qué harás con la misericordia que Dios te va a dar mañana? ¿Qué harás con la bondad de Dios sobre tu vida? ¿Qué harás sobre la misericordia sobre Él? Entonces, está bien que hablamos de rey, pero ¿y nosotros? ¿Cuántas cosas Dios está haciendo en nuestra vida y nuestro comportamiento manifiesta que en realidad no sabemos qué hacer con lo que Dios está haciendo? Y tenemos que preguntarnos, ¿qué estoy haciendo con la misericordia que Dios me dio? ¿Qué estoy haciendo con el favor que Él me dio? Él te salvó, te rescató. Amén, qué bueno. ¿Qué estás haciendo con esa salvación que te dio? Pastor, no entiendo. Ok, Él te salvó, fantástico. ¿Qué estás haciendo con esa salvación? ¿A quiénes les has hablado de Cristo? ¿A cuántas personas has evangelizado? ¿Qué estás haciendo con lo que Dios está haciendo? Entonces, cuando nosotros venimos a ver, es fácil nosotros juzgar a los personajes bíblicos, pero no nos damos cuenta que el apóstol Pablo en cierta ocasión dijo que las cosas que se escribieron antes para nuestro beneficio se escribieron. ¿Por qué le digo esto? Porque muchas veces nosotros, hermanos, con mucho amor y con mucho respeto, muchas veces nosotros estamos siendo malos administradores de lo que Dios está haciendo. De lo que Dios está haciendo. Y yo aprovecho para decirle, no sé si usted se está dando cuenta de lo que Dios está haciendo en el ambiente de la congregación. Ahora mi pregunta es, ¿qué estás haciendo con lo que Dios está haciendo? ¿Cuál es el comportamiento? ¿Cuál es tu mentalidad cuando llegues el próximo domingo a la casa del Señor? ¿Cuál es tu mentalidad cuando estemos adorando, cuando estemos exaltando al Señor y la presencia de Dios se esté paseando? ¿Qué vas a hacer con lo que Dios está haciendo? Entonces, si el Señor si estamos glorificando, exaltando al Señor y Dios está haciendo cosas maravillosas y yo estoy de brazos cruzados, estoy desenfocado, estoy caminando, es diferentes cosas, yo lo que estoy diciendo es que la presencia de Dios está aquí, pero yo no sé qué hacer con lo que Dios está haciendo. Entonces somos iguales que el rey. No permitas que la presencia de Dios se vaya de tu vida para que tú comiences a valorizarla. No permitas que algo negativo ocurra para que tú comiences a aprender. No, seamos buenos administradores. Si Dios hace algo, dame sabiduría para saber qué hacer con lo que tú estás haciendo. Si tenemos que echar un lado el programa, lo vamos a echar a un lado, porque lo más importante no es el programa, lo más importante es saber qué hacer cuando Dios está haciendo algo. Alguien puede levantar su manito al cielo y decirle, ayúdame a hacer lo que tengo que hacer a la hora que lo tengo que hacer. Es fácil que hablemos del rey Nabucodonosor, pero ¿y nosotros qué? ¿Nosotros qué? 4 capítulos, Dios dándole por ojo, boca y nariz. En Puerto Rico dirían, le dieron hasta dentro del pelo. Y con todo y que Dios está trabajando con él por todos lados, le emiten un juicio, se levanta 12 meses después. La verdad que yo soy grande.
A la verdad que yo soy grande. Y Dios dijo que ¿qué? Que te dije algo hace 12 meses y tú sigues igual. Aguántate. Que ahora vengo contigo frontalmente. ¿Qué hizo Dios? Pasarle por estos momentos de dificultad. Y cuando pasó el tiempo de su castigo, la razón le fue devuelta. Él exaltó, glorificó al Señor. Todo ese proceso hace que el rey, escuche, todo ese proceso hace que el rey reflexione. Todo ese proceso lo lleva a madurar. Y por ese proceso es que comienza en el capítulo 4 diciendo, a mí me conviene. Dile que está a tu lado, ¿te conviene? No, pero no solo diga así, dile, ¿te conviene? Él dijo, me conviene que yo proclame, que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Me conviene involucrar a Dios en mis conversaciones. El rey dijo, me conviene hablar de Dios, me conviene, pero no me conviene como hablarlo como el Dios de ellos, es que me conviene proclamarlo como que es mi propio Dios. Me conviene aprender, me conviene saber qué hacer con lo que Dios está haciendo. Hermanos, estoy en el minuto final. Escúcheme bien. Con todos nosotros, Dios hace algo cada día. Que usted no se dé cuenta, eso es otro asunto. Pero de que lo hace a diario. Usted no se ha puesto a pensar, aquí conmigo, usted no se ha puesto a pensar las veces que Dios lo ha librado de un accidente y usted ni cuenta se ha dado. O usted se convenció de que usted es el mejor que hay en la carretera. ¿Really? Y si ha tenido un accidente, ¿no se ha puesto a pensar que Dios lo pudo haber librado de la muerte? Entonces Dios te dio esa misericordia. ¿Qué estás haciendo con lo que Dios está haciendo? ¿Qué estamos haciendo, hermanos? Todos los días Dios hace algo con nosotros. ¿Qué estamos haciendo con lo que? ¿Sabe por qué? Hermano, hay una razón de ser por la cual usted amaneció respirando hoy. Hay una razón de ser por la que Dios permite que tú sigas viviendo, que tu corazón palpite. ¿Sabe que hay gente que hoy no pudieron amanecer? ¿Sabe que hay gente que hoy no pudieron levantarse de la cama? ¿Sabe que hay personas que hoy fue su último aliento de vida? Y sin embargo, la misericordia de Dios sigue cada día contigo. La gracia, su favor. Y la pregunta es, ¿qué estás haciendo con lo que Dios está haciendo contigo? ¿Qué estás haciendo con la misericordia que te está dando, con el favor que te está dando, con la gracia que ha derramado, con la salvación que tú no merecías ni yo tampoco? ¿Qué estamos haciendo? Y muchas veces no hacemos nada, agradecemos. Dios quiere que pasemos de la gratitud a las acciones y que cada día le digamos al Señor, ayúdame a saber qué hacer con lo que tú estás haciendo. Hoy permitiste que me levantara y me mostraste tu misericordia. Señor, ¿qué hago con esto que tú estás haciendo? Estoy en un lugar, en el supermercado, en el restaurante, estoy en algún lugar y me encuentro alguna persona que Dios me lo puso para que yo lo pueda evangelizar. ¿Qué estoy haciendo con lo que Dios está haciendo? Hay alguien que Dios me pone para poderle bendecir porque tiene una necesidad y Dios me bendijo económicamente. ¿Qué estoy haciendo con lo que Dios está haciendo? Escuche bien, Dios siempre hace cosas en nosotros para que nosotros hagamos otras cosas hacia adelante. Me salvó para que yo proclame su salvación. Me sanó para yo hablar que Dios tiene poder para sanar. Me liberó para yo poder demostrar que que el evangelio todavía tiene poder. Y todo lo que Dios hace es con el fin de que yo haga. ¿Me doy a entender en el día de hoy? Termino diciéndole, Jesucristo dijo en cierta ocasión, el Espíritu del Señor está sobre mí. Diga conmigo, Dios está haciendo. Por cuanto me ha ungido, diga conmigo, Dios está haciendo. Y comienza a decir para, y después del para comienza a nombrar lo que se supone que él haga. Dar libertad a los cautivos, pregonar libertad a los ciegos, proclamar el año agradable del Señor. ¿Qué está diciendo? Dios hizo para que yo hiciera. Si Dios hace y yo no hago nada, es porque yo no sé qué hacer con lo que Dios está haciendo. ¿Habrá alguien en el día de hoy? Cristo claramente lo dijo. El Señor hizo algo en mí para que yo haga algo por la humanidad. Si Él hace, ¿en cuántos de ustedes Dios ha hecho algo? Y los demás vinieron muriéndose en cadáveres para que levante la mano. ¿En cuántos Dios ha hecho algo? Amén. Pues si Dios hizo algo en ti, es porque Él quiere ver que tú haces algo por lo que Él
está haciendo. ¿Cuántos adoramos y exaltamos el nombre del Señor? Póngase sobre su pie. ¿Cuántos adoramos y exaltamos el nombre del Señor? Aleluya. Qué bueno el Señor. Gracias por estar con nosotros, por sintonizar la programación de nuestro ministerio. Recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube, Eliezer Carrasquillo, y seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram como Anclados en la Verdad. Será hasta la próxima. Bendiciones.